Buenos días, soy el doctor Luis Ángel Rodríguez Chávez, mi especialidad es medicina interna. Actualmente laboro en el nuevo hospital del Seguro ubicado en La Esperanza, que es el hospital de alta complejidad Virgen de la Puerta. El tema que se me ha encomendado hoy día es un tema muy común, ¿no? Es un tema muy común, en realidad son tres temas en uno, cada uno tiene sus partes, pero que todos se engloban a casi una misma fisiopatología. Para empezar, estos son los casos más resaltantes que se ha podido encontrar en el último año, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, vemos acá, este es el caso que se dio en Argentina, donde un jugador de fútbol, estando en plena actividad, sufre un dolor de pecho, cae y fallece. También el otro ejemplo, por ejemplo, una mujer fallece tras bajar del bus en el terminal de Plaza Norte, también es un caso que se dio en nuestra capital el año pasado, donde una persona que llegaba de Cajamarca llegó en su bus y al momento de bajar sufre un desmayo y fallece. Y el tercero también este es un poco más antiguo, es el caso donde un hincha estando viendo el partido de Perú-Venezuela, fallece. Son casos denominados como muerte súbita, pero son casos más emblemáticos. Vamos a ver que la fisiopatología casi es la misma. Entonces nosotros hablamos de tres circunstancias actualmente, son tres síndromes, no son enfermedades, cada una tiene múltiples causas. Son tres síndromes, se llama síndrome un conjunto de signos y síntomas. En este caso la muerte súbita, también hay signos de muerte, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces son tres: el paro cardíaco, la muerte súbita y finalmente el colapso cardiovascular. Un paro cardíaco, los tres están interrelacionados, porque un paro cardíaco a la madrugada, a la medianoche, no asistido, el paciente amanece muerto y se lo cataloga como muerte súbita. Un colapso cardiovascular, entendido principalmente, no siempre, como el shock, puede desencadenar también finalmente un paro cardíaco, y si ese paro cardíaco no es asistido puede terminar en lo que se denomina la muerte súbita. Entonces, en medio, los tres siempre van a estar la muerte, ¿no? Son tres síndromes muy importantes, básicamente por la repercusión que tienen en la sociedad, ¿no? Es una pareja de esposos se acuesta después de estar toda la tarde, no sé, paseando, yendo de compras, y uno de ellos en la mañana amanece muerto, la muerte súbita, ¿no? Entonces, o uno está de compras en el supermercado o en los malls, y el paciente simplemente se cae y fallece. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes que tienen cada una de ellas? Por ejemplo, hablamos de colapso cardiovascular, hablamos de muerte súbita cardíaca y hablamos de paro cardíaco. Entonces, en el colapso cardiovascular, uno dice es una desaparición repentina del flujo efectivo. Lo vamos a ver cada uno para entenderlo mejor, pero en este caso, por ejemplo, dice colapso cardiovascular, desaparición repentina del flujo efectivo de sangre por factores cardíacos, vasculares o ambos. Entonces, son factores que tienen que ver con el corazón o que tienen que ver a nivel de la resistencia vascular periférica, o ambos en algunos casos, y dice que pueden mostrar reversión espontánea, por ejemplo el síncope vasovagal o el síncope neurocardiogénico, o que necesitan intervención. Vamos a ver los diferentes tipos, ahí ya se estaría hablando de shock, ¿no? Cuando hablamos de shock, por ejemplo, ya uno necesita intervención, los 4 tipos que existen de shock que vamos a ver más adelante. En cambio, el paro cardíaco es una interrupción repentina de la función mecánica del corazón. O sea, el corazón está funcionando bien y de pronto entra una arritmia o una sistolia repentina o una taquicardia ventricular, que es lo más frecuente, o fibrilación ventricular, y deja del corazón de actuar como bomba inmediatamente. Entonces, por eso es la diferencia, ¿no? Entonces, en el paro cardíaco más es una interrupción repentina de la función mecánica del corazón, y el colapso cardiovascular interacciona ya sea tanto el corazón como la resistencia vascular periférica, o ambos. Entonces, la muerte cardíaca súbita, lamentablemente, es una interrupción ya repentina e irreversible de las funciones biológicas.
Lógicamente, un paro cardíaco, cuando no es asistido, un paro cardíaco a ser repentino, cuando no es asistido, se convierte en muerte cardíaca súbita. Vamos a ver ahora cada una de ellas para entenderlas. Por ejemplo, el colapso cardiovascular, empezamos con el colapso cardiovascular. Decidí empezar por el colapso porque, si bien es cierto, a veces es muy subdiagnosticado, a veces no se le da mucha importancia de la que tiene, o se nos pasa, sobre todo en los servicios de emergencia, pensamos que no está en colapso cardiovascular o en shock cardiovascular, y sería importante reconocer los componentes, para empezar con una fisiología básica. Componentes del equilibrio cardiovascular son los componentes, tenemos que es el retorno venoso, o también el retorno venoso o precarga, que es lo que el corazón recibe de las venas, es lo que entra hacia el corazón derecho, el retorno venoso precarga, que nosotros podemos medir a través de la presión venosa central, que es la presión con que la sangre está llegando a nivel de la aurícula derecha. Otro componente del colapso cardiovascular, otro implicado, es la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, eliminada principalmente por las arteriolas, son las que predominan, o una manifestación tendría que ser, o se vería manifestada por la poscarga, ¿no? Entonces, y el mismo corazón como bomba. El corazón es una bomba muy similar, muy parecida, fisiológicamente hablando, a la bomba de agua que tenemos en nuestras casas, esa bomba que recibe agua e impulsa agua, ¿no? Tiene una alimentación, que eso viene a ser la precarga, esa alimentación que llega de la calle de Sedalip hacia nuestra bomba, esa está denominado precarga, es la cantidad de sangre que entra al corazón derecho. La bomba misma, en este caso, que vendría a ser el corazón, con su función contráctil, con esa fuerza de contracción que tiene, y la poscarga sería en este caso, si el corazón está enviando agua hacia el octavo, noveno piso, en ese caso la poscarga sería la fuerza que se opone, en este caso sería la gravedad, pero en el corazón sería la resistencia vascular, la resistencia de las arterioles periféricas, es decir, la sangre ingresa y el vaso tiene una determinada fuerza, una fuerza que va en esta dirección, genera otra fuerza que va en dirección contraria. Entonces tenemos los tres componentes básicos, el corazón como bomba, el retorno venoso y la resistencia vascular periférica. Muy bien, ahora el corazón como bomba, tenemos tres términos, que todos ellos, cualquiera de ellos está implicado en el colapso cardiovascular, como vamos a ver más adelante. Tenemos tres términos que debemos saber. Primero, la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es ya lo más conocido que tenemos, que es el número de contracciones, el número de sístoles que tiene el corazón en un minuto, teniendo como normal en la persona, en el adulto sano, entre 60 a 90 latidos por minuto. Tenemos el volumen de eyección. Es decir, el volumen de eyección en este caso viene representado por la cantidad de agua que sale, o la cantidad de sangre que sale del corazón en una contracción. Es decir, no siempre es lo mismo la cantidad de sangre que ingresa al corazón y la cantidad de sangre que sale del corazón. A veces son a esa diferencia que existe entre lo que entra y lo que sale, nosotros le llamamos, o le llaman, la fracción de eyección. O sea, una de esas diferencias que hay ahí. Es decir, por ejemplo, si al corazón está ingresando 100 mililitros de sangre a través de la precarga, a través del retorno venoso, es decir, toda la sangre viene hacia el corazón derecho, supongan que ingresa 100 mililitros a ese corazón, el corazón, por su fuerza de contracción, la fuerza de contracción hace que expulse, supongamos, 50 mililitros. Entonces, esa diferencia que existe, 50 mililitros, nos va a dar los datos para llegar a lo que es la fracción de eyección. En este caso, si ingresa 100 y saca 100, la fracción de eyección será, si ingresa 100 y saca 50, la fracción de eyección será 50%. Entonces, para decir que un corazón como bomba está funcionando adecuadamente, unos manifiestan mayor la fracción de eyección de 45% y otros manifiestan mayor de 55%. Entonces, lo que más comúnmente nosotros tomamos es una fracción de eyección mayor a 55%. Quiere decir que de cada 100 mililitros que ingresa al corazón, normalmente se debe expulsar a través del volumen sistólico 55 mililitros.
Si bien es cierto, la fracción de eyección nos sirve bastante, pero quien más nos sirve sería el volumen de eyección, porque suponiendo que cuando existen unas cardiopatías o existe el clásico ejemplo es la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial lo que ocasiona la hipertensión arterial es aumentar la pared del ventrículo, es decir, el ventrículo izquierdo se hace más grueso. Entonces, nosotros suponemos que tenemos suponiendo que este espacio sea el ventrículo izquierdo, entonces ahora el ventrículo empieza a engrosarse, es decir, empieza la pared como si se viniera hacia acá, y esa otra pared como viniera hacia acá, cada vez el espacio se va haciendo más pequeño, o sea, parecido a las películas de Indiana Jones, donde el cuarto, la pared cada vez se viene, y el del centro se va disminuyendo el volumen. Entonces, nosotros podemos tener una fracción de eyección normal, porque si el volumen baja, si el espacio baja, entonces van a llegar, ya no va a llegar los 100 mililitros que llegaba, sino ahora va a llegar 20 mililitros. Y esos 20 mililitros, el corazón con su fuerza de contracción va a eliminar, supongan, los 20 mililitros. La fracción de eyección es una muy buena, en este caso 100%, pero el volumen que debería mandarse es mucho menor al que se debería mandar normalmente. Por lo tanto, a esa situación se le llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, no siempre una falla cardíaca, una falla de la bomba no siempre es con fracción de eyección baja. Existe la fracción de eyección conservada. El mejor ejemplo es la cardiopatía hipertensiva con hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, tiene que no solamente estar la fracción de eyección normal, sino tiene que estar el volumen de eyección normal. No, porque si la fracción de eyección está normal, pero sabemos que la fracción de eyección es un porcentaje, y si ese porcentaje que está normal es de un volumen bajo, hay falla de bomba. Para resumirlo el ejemplo, por ejemplo, no es igual decir 55% de 100 a 55% de 20. Entonces, a eso se denomina fracción de eyección baja, pero en fracción de eyección con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Por eso que nosotros no usamos mucho fracción de eyección, sino usamos más volumen de eyección, que tiene que ver directamente con la fuerza de contracción y con el espacio o la cavidad del ventrículo. Y finalmente, si por nosotros hacemos una multiplicación de la frecuencia cardíaca, que es latidos por minuto, y el volumen de eyección, cantidad de líquido por minuto, mililitros por minuto, eso se denomina gasto cardíaco, ¿no? Entonces, a eso se denomina el gasto cardíaco. Entonces, en el colapso cardiovascular, los componentes básicos son el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que ingresa al corazón, la resistencia vascular periférica, la fuerza que se opone al corazón a nivel periférico, y el mismo corazón como bomba representado básicamente por el gasto cardíaco. Ahora sabemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, no por la fracción de eyección. Hay que tener bien claro esa diferenciación entre fracción de eyección y volumen de eyección. Y lo he puesto finalmente abajo. Esta fórmula resume todo, y aprendiendo esta fórmula uno puede entender la fisiopatología y puede ayudarnos al tratamiento en cada uno de los tipos de colapso cardiovascular o tipos de choque en este caso. Sabemos que por regla o por ley, la presión arterial que nosotros tenemos es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Eso ya, cualquier alteración que afecte a uno de los dos va a alterar la presión arterial, va a producir el colapso. En este caso, se pone ahí que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Entonces tendríamos que reemplazar esa fórmula de gasto cardíaco. Por ejemplo, si un paciente se confunde de pastilla y toma betabloqueadores a altas dosis, el betabloqueador sabemos que la frecuencia cardíaca que el paciente lo tiene normal, 60, lo va a bajar a 40, 30 o 20. Por lo tanto, lo que va a disminuir es el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial va a bajar. Otro ejemplo, si por ejemplo nosotros
un paciente empieza a sangrar, no sé, un embarazo ectópico roto, o el clásico ejemplo de la diarrea en la época que se dio acá en Trujillo o en todo el Perú, la época del cólera, donde había bastante deshidratación, pérdida de líquido, lo que disminuía era el volumen sistólico. ¿Pero por qué disminuía el volumen sistólico? Porque eso dependía del retorno venoso. La cantidad de sangre que llega al corazón disminuye, por lo tanto, no puede mandar más sangre. Entonces, hay que tener en cuenta siempre estos componentes del colapso cardiovascular. Muy bien, entonces colapso cardiovascular, ya lo tuvimos en cuenta que pueden ser autolimitados. Por ejemplo, el clásico ejemplo de autolimitado es el síncope vasovagal, ¿no? El que hace presión, se desmaya, le da un síncope y se despierta y sigue normal. O el que tiene el que es fácil hiperestimular el seno carotidio, ¿no? Incluso a veces hasta se afeitan, están afeitándose, se estimula el seno carotidio, produce un reflejo del vago y se desmaya. Entonces, pero eso es transitorio. Hay un colapso, sí, porque falló el corazón como bomba, pero es transitorio, se recupera, después pasa, ya saben, lo estudian, tienen que ver qué es lo que pasó y se recupera. No, se recupera. En cambio, los estados de shock, uno necesita intervención. También produce un colapso cardiovascular, pero uno necesita intervenir porque estos son potencialmente mortales. Cualquiera de los que vamos a ver. Entonces, por eso nosotros ahondamos en estos estados de shock que producen colapso cardiovascular. Y ahora, para dejar en claro algo que a veces confundimos en las emergencias y que, bueno, cuando era, por ejemplo, residente, sobre todo confundíamos, shock no es igual a hipotensión. Que si bien es cierto, la hipotensión es una manifestación de un estado de shock, sí es cierto, pero no necesariamente la hipotensión entendida como que nosotros la entendemos. Decimos, no, hipotensión es menos de 90, menos de 100 la presión sistólica. Tranquilamente una persona puede estar con presión sistólica de 100 y está en estado de shock. Porque vamos a ver, el estado de shock es un conjunto de signos y síntomas. No solamente es hipotensión. Esto básicamente porque a veces estamos en la emergencia, llega, le toman la presión, entonces nosotros le toman la presión 160, 160, no se preocupe ahí, pero hay signos que sí nos definen el shock, porque shock en realidad es colapso cardiovascular, su traducción es hipoperfusión tisular. O sea, y esto ya viene en la campaña de supervivencia de la sepsis, que donde ya hablan del colapso cardiovascular, el shock cardiovascular, hablan no de hipotensión, sino de hipoperfusión tisular. Cuando una persona tiene hipoperfusión tisular, está hablando de que el corazón o el sistema cardiovascular está fallando, ¿no? Entonces ahí esto es tomado de la campaña de supervivencia de la sepsis, donde hay un capítulo ahí donde se habla de shock o se habla de estado de hipoperfusión. Como si bien se dan cuenta, hipotensión arterial es uno más, pero no es todo. No dice hipotensión arterial más, tampoco dice eso. Dice cualquiera de estos, normalmente dice, uno encuentra 3 o más, otro dicen 4 o más, pero bueno, tomándolo lo más bajo, uno encuentra 3 o más de estos, y estos son algunos, porque en realidad la campaña de supervivencia de sepsis da muchísimos más, pero los más frecuentes son estos. Por ejemplo, la alteración del estado mental, suficiente la alteración del estado mental, o que le llaman el estado confusional agudo. Esto es más frecuente, por ejemplo, en los ancianitos. En los ancianos se afecta el estado mental en un estado de confusión, no entendido como coma, no entendido como que el paciente tiene que estar en coma para estar en shock. Simplemente puede estar desorientado o confuso, hablando palabras confusas, y eso ya es un estado de confusional agudo. Lo que nunca va a cambiar es que, como siempre decimos, el primero que responde ante todo, el primero que responde ante cualquier amenaza, el primero que responde ante cualquier efecto o cualquiera noxa sobre nuestro sistema cardiovascular es el corazón. El corazón es el primero que responde. Siempre va a ser así. El paciente está con hemorragia, está caminando, está tranquilo, está con una hemorragia interna. No sé, es un embarazo ectópico que se rompió, un traumatismo, está sangrando a nivel renal, a nivel hepático. Él está consciente, está despierto, está lúcido.
la presión incluso puede estar normal o alta, porque en los primeros estadios donde hay una hemorragia la presión tiende a elevarse un poquito, puede estar alta, pero lo que nunca va a cambiar es que va a tener taquicardia. Es la primera que responde. Eso ya es establecido. Es más, antes de tomar la presión arterial, si un paciente que sospecha de shock se monitoriza con frecuencia cardíaca. A no ser pues que el paciente esté tomando por su patología de base, esté tomando un beta bloqueador o esté tomando algo que disminuya la frecuencia cardíaca no va a ser un buen parámetro para medir. Pero si el paciente no está tomando, no está consumiendo algún beta bloqueador, algo que disminuya la frecuencia cardíaca es el mejor parámetro para hacer un diagnóstico oportuno. Dice, no, pero la presión no baja, no tiene hipotensión, no tiene estado confusional. Está tranquilo, no tiene taquimia, sí, pero tiene 90, tiene 100, 110 de frecuencia cardíaca. ¿Por qué está taquicárdico? ¿No? ¿Por qué está taquicárdico si está al reposo, está tranquilo? Entonces, la frecuencia cardíaca es lo que no va a variar, por eso está ahí mayor de 100 latidos por minuto. Pone mayor de 100 latidos por minuto, pero nosotros tenemos en cuenta que es de 60 a 90, por lo tanto, a partir de 90 para arriba ya no se está sospechando de que este paciente puede estar sucediendo algo. La frecuencia cardíaca se eleva para compensar, porque como hemos visto antes, frecuencia cardíaca está dentro de lo que es gasto cardíaco. Para tratar de compensar, la frecuencia cardíaca es la primera que se eleva y es la más efectiva, por lo que a veces podemos encontrar nosotros un paciente con ligera hipertensión. Tiene hemorragia, pero está 150. La primera etapa es así. Espera más y luego la presión empieza a caer. Espera nada más y la presión empieza a caer. Por lo tanto, siempre vamos a recalcar eso. Siempre vienen así, siempre les preguntan, ¿no? Para mi residencia siempre vino así, ¿no? El mejor parámetro para el examen clínico y diagnóstico oportuno en un paciente que es asintomático previamente y que se sospecha hemorragia es la frecuencia cardíaca. Siempre es así. Entonces la frecuencia respiratoria también mayor a 22 por minuto. El pulmón responde porque al haber disminución de la perfusión tisular tenemos que oxigenar más nuestra sangre y uno empieza a hiperventilar. Al empezar a hiperventilar, cuando llega la frecuencia respiratoria llega hasta 22, 24, 26. Por lo tanto, cuando uno respira, lo que hace es eliminar el CO2, o sea, ingresamos más oxígeno, pero como respuesta eliminamos CO2, por lo tanto la presión de CO2 va a empezar a disminuir en nuestro organismo. Siempre, este es el clásico ejemplo de entrando en una alcalosis respiratoria. Ese es el clásico ejemplo del mal de altura. En mal de altura nuestro sistema cardiovascular está muy bien, pero la presión de oxígeno baja. Por lo tanto, lo que interpreta nuestro organismo es que necesitamos oxígeno, por lo tanto el organismo da la orden de que empecemos a respirar más. Respiramos más, empezamos a hiperventilar cuando uno llega a la altura. Entonces, cuando hiperventilamos, el efecto que tiene sobre la presión de dióxido de carbono es que empieza a disminuir porque eliminamos. En cada respiración eliminamos. Entonces, por eso también es una medida indirecta de nuestro sistema. Por eso también está ahí la PCO2 menor de 32. El que sigue es el lactato. El lactato, nosotros sabemos, para que ustedes tengan en cuenta que cuando un paciente entra en hipoperfusión tisular, cuando no llega oxígeno a los tejidos, entonces el organismo, para obtener la energía, porque el organismo tiene que tener energía, tiene que obtener su ATP de donde sea, porque él no puede detenerse, el corazón no puede detenerse, el riñón no puede detenerse, nadie puede detenerse, por lo tanto, desvía su metabolismo. No tengo oxígeno para utilizar, para llevar mi vía normal, que es la vía aeróbica, lo desvío hacia la vía anaeróbica. Y el resultado de todo eso es la acumulación de lactato, o en algunos casos también le llaman el ácido láctico, pero finalmente es la acumulación. Entonces, por lo tanto, cuando yo haga una evaluación de si mi paciente está en shock, encuentro un lactato sérico mayor a 4 milimoles, punto de corte 4, digo que en este paciente está viendo una hipoperfusión, porque su organismo está que desvía su obtención de energía hacia el metabolismo anaeróbico.
O sea, el lactato, lo que nos está diciendo, que nos está traduciendo, encuentra un lactato de 6, de 7, digo, lo que me está diciendo es que este paciente está obteniendo energía, su organismo está teniendo energía a través de la vía anaeróbica. Por lo tanto, no hay oxígeno que esté llegando a sus tejidos. Por lo tanto, este paciente está en hipoperfusión tisular y por lo tanto está en shock o un colapso cardiovascular. Entonces, ese es el lactato. El punto de corte, incluso algunos dicen no es 4, sino es 2. Dicen, puede ser 2. Pero no, la mayoría lo toma desde 4, teniendo en cuenta que a partir de 4, mientras más se eleve el lactato, la mortalidad va a aumentar más, ¿no? Ahora, si nosotros estamos hablando de hipoperfusión, de volumen sistólico menos, de que no llega sangre adecuada a los tejidos, tenemos lógicamente el otro que nos sirve, que nos objetiviza que hay una hipoperfusión, es la diuresis. La diuresis, a veces, lógicamente, si es un paciente que se orina, pues no vamos a monitorizar la diuresis. Por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están en hemodiálisis, ellos ya no orinan. Yo no voy a monitorizar eso. No voy a monitorizar ahí porque ellos ya crónicamente ya no orinan, son anúricos. Entonces, pero en los pacientes normales como nosotros, si entramos en un estado de shock, siempre se monitoriza diuresis. Es más, es un marcador. Si no, a veces no podremos tener una máquina de Haga para medir la PCO2, no podemos tener una máquina de Haga también para medir el nivel del lactato, pero sí tenemos un estetoscopio para medir la frecuencia cardíaca, sí tenemos nuestra simple vista para medir una frecuencia respiratoria y sí tenemos a la mano un recipiente para medir cuánto está orinando por hora. Si tenemos, o si no, una sonda Foley siempre es cómoda en comparación a los otros. Entonces, con una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, ya se está diciendo de que este paciente está hipoperfundido. Entonces, nuestros objetivos siempre también es mantener una adecuada diuresis. Y finalmente, como vemos, está la hipotensión arterial. Entonces, shock no es hipotensión arterial, shock es hipoperfusión tisular. El mejor parámetro para medirse a través de la presión es la presión arterial media. La presión arterial media. ¿Qué significa la presión arterial media? La presión arterial media es la presión con que la sangre o la presión de perfusión tisular. Es la presión de perfusión tisular. Es decir, esa sangre está llegando a ese tejido con esa presión, ¿no? Entonces, no es la presión arterial sistólica, la diastólica, también existe la presión arterial media. La presión arterial media me dice, esa sangre está llegando al tejido con esa presión. Y esa presión mínima es 60, la mínima, lo más bajo para determinar el shock. Pero lo que normalmente deberíamos tener es 70. ¿Cómo es la presión arterial media? Nosotros restamos la presión sistólica menos la diastólica. A esa la dividimos entre 3 y le sumamos a la diastólica. Para hacerlo más fácil, la presión arterial media es la presión diastólica. Por ejemplo, si tenemos 160 de presión. Para la presión arterial media agarramos la presión diastólica, 60, más un tercio de la diferencial. La presión diferencial es la resta de la sistólica menos la diastólica. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cuánto es la presión arterial media en un paciente que tiene 160? Bueno, 160, entonces cojo la diastólica, 60. Y a eso le sumo un tercio de la diferencial. La diferencial será 100 menos 60, será 40. 40 entre 3, 13, aproximadamente 13. Ese 13 le sumo a los 60, que era la presión diastólica, y obtengo 73. La presión arterial media en este caso es 73. Y ese 73 me está diciendo que con 73 milímetros de mercurio la sangre está llegando a los tejidos. Entonces nosotros siempre monitorizamos con presión arterial media. No, acá lo ponen 60, en la campaña de supervivencia de la sepsis dicen 70, no, otra cosa de hipotensión arterial. Esto es para diferenciarlos de los transitorios, ¿no? Por ejemplo, el que yo agarro, tengo una hipersensibilidad del seno carotidio, agarro, viene, me abraza, me masajean, a veces sucede, a veces es cómico, pero se ve la noticia de estar ahí, le están dando sus besos, su chape acá, todo, luego se desmaya.
pero eso no dura, pues, no dura más de 20 minutos, no dura más de media hora, ¿no? Y se recupera rápido, es una hiperestimulación transitoria. Entonces dice, la hipotensión, para que se considere como hipotensión, en este caso, para el diagnóstico de shock, que sea duradero, más de 30 minutos, ¿no? En este caso, más de 30 minutos. Eso también para diferenciarlo, por ejemplo, de síncope. Mira, 5 le toman la presión, cae en una estenosis aórtica, hace un poco de ejercicio, se desmaya, pero se recupera rápido, no pasa más de 20 minutos, ¿no? Se recupera rápido. Entonces, es hablando de hipotensión. Ahora, acá, ¿por qué hipotensión es igual a shock? El clásico ejemplo que yo siempre pongo es el hipertenso. El hipertenso, ¿no? Por ejemplo, ahí ya lo han especificado, dice menor a 100 en hipertensos, menor a 100 en hipertensos, porque la decía menor a 90, pero los hipertensos, ¿dónde quedan? Por ejemplo, tengo un paciente hipertenso de 70 años, ya tiene 20 años de hipertenso. Normalmente él ha ido tomando cada vez más pastillas y actualmente toma 2 valsartán al día, más un amlodipino, más una hidroclorotiazida. Es lo que normalmente consumen nuestros pacientes en consultorio. Entonces está tomando dos valsartán, un amlodipino y una hidroclorotiazida. Está tomando 4 pastillas al día. 4 pastillas al día para que su presión basal siempre se mantenga 120, 125, 128, por ahí. Entonces este paciente, supongo que entra en diarrea, náuseas, vómitos, luego hace una sepsis, algo, lo que pasa, o entra una pancreatitis y ya no toma su medicina porque está vomitando. Entonces lo que normalmente hace cuando se enferman nuestros pacientes hipertensos es suspender el tratamiento antihipertensivo. Llega a la emergencia, le tomamos la presión y le encontramos 100, 108, 102, 104 de presión sistólica. La presión arterial media lo encontramos en el límite, 62, 64, 68. La pregunta es ahí, ¿este paciente tendrá hipotensión, sí o no? La respuesta es sí. Sí, porque el razonamiento que nos dice, bueno, lógicamente, ¿tendrá hipotensión? Sí. ¿Tendrá shock? Faltan los otros criterios, porque tiene que ser 3 o más. Pero, ¿por qué sí? Porque por lógica, si a un paciente hipertenso se suspende el tratamiento antihipertensivo, la presión no puede permanecer baja. Es más, si con tratamiento antihipertensivo él mantenía una presión de 120-60, ahora sin tratamiento antihipertensivo, ¿cómo va a estar? 100, ¿o cómo va a estar 110? Entonces, este paciente sí está hipotenso. Sí está hipotenso. Y eso es lo que ahora ya lo determinan ahí, ¿no? O disminución de 40 miligramos la presión arterial sistólica basal. Ahora, no hay cómo saberlo, cuál es su presión arterial sistólica basal, pero por eso nosotros utilizamos ese razonamiento. Si este paciente es hipertenso y no está tomando su medicina para hipertensión, ¿por qué lo encuentro baja o por qué lo encuentro normal? Entonces, concluyo de que sí estaría en hipotensión. Ahora, si yo conozco, pues si me trae su tarjeta y conozco todas sus presiones arteriales sistólicas, entonces ahí sí yo puedo concluir 40 de la basal. Esto básicamente es con lo mismo con preeclampsia en las embarazadas, ¿no? La embarazada tranquilamente puede tener preeclampsia o puede estar en preeclampsia o puede estar con hipertensión inducida del embarazo con una presión de 120-80 o de 130-80. Ahí no es necesario llegar hasta 140, que es la definición. Simplemente si nosotros tenemos que todas sus presiones basales de esa mujer han sido 80-60, 90-60, como la mayoría de mujeres tienen, y de pronto está 130-80, no llega a 140 para la definición, pero sí entra a través de otro criterio de elevación en este caso, de 40 de la basal, ya se está hablando de preeclampsia. Igualito es acá. Entonces, esta diapositiva es básica para que se den cuenta de que no shock es hipotensión. Son varios criterios. Por ejemplo, puedo tener 160, presión arterial media 73, ya concluimos. Pero tengo estado confusional, tengo oligoanuria, tengo lactato de 4 y tengo una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca de 110. Está en shock. ¿No? Su presión. No es que su presión se va a mantener, esperemos nada más. Lo que estamos haciendo es que la presión todavía no cae hasta nuestros criterios, porque todos estos criterios son criterios estadísticos. Nosotros evaluamos al paciente y tomamos nuestras decisiones depende del contexto del paciente. Lógicamente teniendo
base científica. Pero solamente acá esperemos. Si no crees, no se puede hacer. Si no crees, no demos tratamiento y conforme pase el tiempo la presión ya va a llegar a los niveles que nos piden la información, ¿no? Entonces nosotros tenemos 4 tipos de shock y nosotros tenemos que definir, identificar muy bien, porque depende de eso el tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos a shock hipovolémico. En primer lugar, que es uno de los más frecuentes, sobre todo en traumatismos, es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico, su traducción es pierdo agua. Pierdo agua. Por lo tanto, si pierdo agua, ya no llega agua al corazón. Por lo tanto, el retorno venoso baja. Es en el ejemplo que les puse de la casa. La bomba está funcionando bien. La bomba de agua está funcionando bien. Y la cañería que lleva agua hacia las casas está funcionando bien, pero Sedalip no está mandando el agua. Por lo tanto, la casa colapsa. Igualito es acá. En el shock hipovolémico, el corazón como bomba está bien, está funcionando bien. Tiene buena fracción de eyección, tiene buen volumen sistólico, tiene buena fuerza de contracción. Está bien, la resistencia vascular periférica está bien, no hay un aumento de la resistencia vascular, no hay una disminución en este caso de la resistencia, pero lo que no hay es agua, porque yo me he cortado la arteria femoral y todo el retorno venoso se está yendo hacia afuera. Entonces, por lo tanto, eso es el shock hipovolémico. Ahora, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico, el clásico ejemplo, el embarazo ectópico roto, las roturas arteriales, o puede ser no hemorrágico, como por ejemplo el cólera. ¿No? El cólera, los pacientes fallecían por un shock hipovolémico no hemorrágico, porque en este caso lo que se está perdiendo es agua y electrolitos. Entonces, el segundo tipo de shock es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, el ejemplo muy clásico es el infarto agudo del miocardio. Es un infarto extenso que comprometa todo el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros hablamos de shock cardiogénico, principalmente estamos hablando del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es el que da la fuerza de contracción, da el volumen sistólico. El shock cardiogénico, lo que falla en la bomba. El corazón no tiene la fuerza o no tiene el espacio para tener la sangre que debería tener. El retorno venoso está bien, incluso se eleva el retorno venoso. La resistencia vascular está bien, pero el corazón no puede bombear. En este caso es que el ejemplo es como si en nuestra casa se malograra nuestra bomba de agua. Se malograra nuestra bomba de agua, o nuestra bomba de agua da poca fuerza que ya no llega hasta el 7º piso, sino se queda en el 3er piso. Eso es el ejemplo, ¿no? El shock cardiogénico. El ejemplo es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio. El shock obstructivo. Muy bien, en el shock obstructivo está bien el corazón. El corazón late con buena fuerza. El retorno venoso está bien. La resistencia vascular está bien. Acá lo que está fallando es obstrucción del tracto de salida. Ustedes han estado hablando primero del derrame pericárdico, me parece. Cuando el derrame pericárdico es de forma aguda o es a gran volumen, lo que hace es presionar al corazón. O sea, el corazón tiene una sístole, que es como se contrae, tiene una diástole cuando se llena de sangre. En este caso, lo que hace el derrame pericárdico a gran volumen es presionar al corazón. Presiona, aumenta la presión intracardíaca, aumenta la presión intrapericárdica, perdón, y el corazón ya no puede dilatarse, ya no puede hacer la diástole. Como ya no puede hacer la diástole, entonces entra en shock. El shock obstructivo condiciona un shock cardiogénico, porque como ya no puede hacer diástole, ya no hay sangre que expulse. Pero se lo separa para diferenciar bien que el obstructivo es por eso, porque hay una fuerza que está, es como si el corazón que hace esto. Ahora yo, como si el micrófono fuera el corazón y yo lo aplasto y ya no dejo expandirse. Como ya no lo dejo expandirse, ya no dejo hacer diástole, entra en hipoperfusión, entra en insuficiencia cardíaca. El ejemplo es el derrame pericárdico o el neumotórax. El neumotórax también entra la presión, presiona sobre el corazón y ya no. Al hacer un agujero sabemos que la presión pleural es negativa, entonces entra toda la presión atmosférica, presiona el corazón y ya no lo deja hacer la diástole. Ese es el shock obstructivo. Y finalmente, para mí, o bueno, no para mí, sino para lo que se ha leído, el shock más frecuente es el
distributivo, el shock distributivo, dentro de ellos el séptico. En este caso, en el shock distributivo, no hay obstrucción, está muy bien. El corazón está muy bien, no hay falla de bomba, también está muy bien. El retorno venoso está muy bien. Acá lo que predomina, lo que falta o lo que pasa es una vasodilatación. Una vasodilatación periférica. Es decir, como en este shock es a nivel ya de vénulas y capilares, hay una vasodilatación, por lo tanto todos los vasos, las arteriolas se dilatan y la resistencia vascular está determinada por los arterioles, cae. La resistencia vascular cae. Entonces, la fisiopatología básica de este tipo de shock es disminución de la resistencia vascular periférica. Hemos dicho que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, la presión arterial es directamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica es directamente proporcional al diámetro del vaso. Es decir, si el vaso se hace más, si su diámetro se hace más grande, es indirectamente proporcional. Si el diámetro se hace más grande, la resistencia baja. Si el diámetro se hace más pequeño, la resistencia vascular se eleva. Entonces, en el shock distributivo, que puede ser neurogénico, por ejemplo, un traumatismo de la cervical, una contusión medular, puede ser séptico, que es uno de los más frecuentes, o puede ser anafiláctico, el clásico ejemplo de la alergia a la penicilina, o el angioedema. Lo que pasa es una vasodilatación. Como hay vasodilatación, la resistencia vascular cae, por lo tanto entra en shock. Son los 4 tipos de shock, cada uno con fisiopatología diferente, y acá lo podemos resumir, ¿no? El shock, cuando el gasto cardíaco reducido, pues acá tenemos lo que termina en... me había olvidado. Si bien es cierto, la disminución de la frecuencia cardíaca puede producir shock cardiogénico, en este caso, el aumento, es decir, la taquicardia también produce shock. También produce. Por ejemplo, el clásico ejemplo es la taquicardia supraventricular. Se dispara hasta 170, 180, 190 de frecuencia cardíaca. El corazón prácticamente está latiendo de esta manera. Entonces, al latir de esta manera, lo que disminuye es el tiempo entre sístole y diástole. Como disminuye ese tiempo, el corazón ya no se puede llenar de sangre. Es, por ejemplo, diferente es tener, supongan, 10 segundos para que el corazón se llene, entra toda la sangre. Ya no tiene 10 ahora, tiene 1 segundo, ya no entra toda la sangre. Entonces, eso condiciona una hipotensión. Lógicamente ahí el tratamiento es revertir la taquicardia, ¿no? Es más, hasta la taquicardia, al estar así el corazón puede producir infarto. Entramos a otro tema que son diferentes tipos de infarto. Uno de los tipos de infarto no es el clásico, no solo es el clásico que se me rompe una placa y me da y me muero. No solamente es eso, los tipos de infarto son 4 tipos. Uno de ellos es infarto por taquiarritmias. Entonces, eso no se trata, por ejemplo, con heparina, esas cosas. Entonces, el tratamiento es revertir la taquicardia. ¿Por qué produce infarto? Porque el corazón se alimenta en diástole. El corazón se alimenta en diástole. Y si yo lo tengo el corazón latiendo así de esta manera tan rápida, la diástole también disminuye, y al disminuir su tiempo de diástole, disminuye el tiempo de irrigación coronaria. Entonces, igualito es. La de frecuencia demasiado baja o la frecuencia demasiado alta nos pueden producir shock. Y acá lo podemos ver. La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, fallo cardíaco, fallo de eyección, estos nos llevan al shock cardiogénico. Y el volumen sanguíneo insuficiente, en este caso, nos lleva al shock hipovolémico. Y hemos hablado de la vasodilatación, el shock distributivo. Acá el shock obstructivo no lo toman en cuenta, porque el shock obstructivo todo está bien, lo que está fallando es que no lo dejan al corazón latir. Hay una presión que lo está impidiendo al corazón latir. Entonces, este es un resumen, por ejemplo, de los parámetros, los más frecuentes que uno puede medir, y no necesita nada más. No necesita equipos sofisticados. Por ejemplo, el retorno venoso nosotros lo podemos medir a través de la ingurgitación yugular, del reflujo hepatoyugular que nosotros hacemos en el examen físico. Nos ponemos en cabecera en 30 grados y vemos cómo está la distensión de las venas del cuello.
No podemos decir que está disminuido el retorno venoso porque no podemos detectarlo cuando está aumentado. Cuando hay una dilatación de los vasos del cuello o cuando hacemos el reflujo hepatoyugular, presionamos sostenidamente sobre el reborde costal derecho en ángulo de 30 grados y vemos que hay distensión de las venas del cuello, nosotros asumimos que el retorno venoso está aumentado. Y por lo tanto podremos también concluir que hay una presión venosa central aumentada, porque lo único es que la presión venosa es la presión que se mide a nivel cuando el catéter llega a la aurícula derecha. Entonces, este es un resumen. Por ejemplo, tenemos en el shock obstructivo, como no hay, la sangre no llega, pero no puede salir, están presionando, todo se ignora hacia atrás, y hacia atrás tenemos las venas del cuello. Por eso que el retorno venoso está aumentado. Como efecto compensador en este caso, la resistencia vascular va a estar aumentada y el gasto cardíaco finalmente va a estar disminuido. En el shock hipovolémico lo que disminuye totalmente es el retorno venoso, que es la fisiopatología que ya nosotros hablamos. Y en el shock cardiogénico lo que disminuye es el gasto cardíaco. En el shock distributivo lo que disminuye es... acá es disminuido o normal, ¿no? Pero lo que disminuye básicamente es la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, el tratamiento en el colapso cardiovascular pues va a depender de la causa. No hay un tratamiento uniforme, simplemente depende de la causa. Si es un neurogénico, trata la causa. Si es un séptico, tiene su forma de su resucitación inicial. Y si es un hipovolémico, pues hay que restituir los volúmenes. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un shock hipovolémico, de nada sirve agregar inotrópicos, vasopresores, cuando la causa es la hipovolemia, ¿no? La hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, el paciente con traumatismo renal está sangrando, la frecuencia cardíaca llega hasta 120, la hemoglobina bajó, hay signos de que está en colapso. Es ilógico decir, regrese, como alguna vez nosotros escuchamos que es ilógico decir al cirujano, estabiliza el nivel de hemoglobina para operarlo. Entonces nosotros vamos a decir, ¿cómo voy a estabilizar el nivel de hemoglobina? Si toda la sangre que yo le ponga se va a ir a la cavidad abdominal porque sigue sangrando. Entonces, diferente es decir, entras a las operaciones mientras yo corrijo el sangrado, anda pasando sangre. No ponen hematocrito más de 30. Pero ¿cuándo voy a llegar a hematocrito más de 30 si está sangrando? Es imposible. Entonces, no, que ponle vasopresor, esto es imposible, vasopresor. El problema no es del corazón, el problema no es de la resistencia vascular periférica. El inotrópico hace que haya más fuerza de contracción y el vasopresor hace que haya más resistencia vascular. El problema no es ninguno de ellos. Fisiopatológicamente hablando, el problema es líquido, es sangre, y lo está perdiendo. Entonces me puedo pasar todo el día transfundiendo sangre, pero mientras no se corrija, no se va a revertir. En este caso es bulimia, ¿no? En este caso es bulimia. Yo no puede decir estabiliza el nivel de hematocrito, pásale sangre para que se estabilice, pues es un shock séptico, ¿no? Lo voy a operar, tiene un absceso, supongamos un absceso pendicular, está chocado y por raras del destino el señor tiene una hemoglobina baja, tiene 8, 7 de hemoglobina. Entonces el cirujano dice, voy a hacer una operación grande, mientras tú estabilizas, pásale líquido, o sea, lo que tienes que hacer, puedes pasar sangre que lo voy a operar. Normalmente, por ejemplo, ya en la campaña de supervivencia de sepsis, lo que nosotros decíamos, por ejemplo, cuando yo era estudiante, decíamos, el paciente tiene un shock séptico, rápido a sala, botan todo, tiran y lo meten a sala y abren y todo. No, la mortalidad es muy alta. La mortalidad es muy alta. Entonces, hasta ese punto el cirujano tenía razón, decía, estabiliza. Primero estabiliza, resucitación, eso se llama resucitación de la sepsis. Lo resucito y luego te lo entrego para que lo operes. Eso, la supervivencia aumenta. Es decir, no es a lo loco. Que tengo una sepsis, tiro la puerta de sala de operaciones, métanlo y trae al cirujano donde sea que lo abre y que lo opere. No, estabilizas. Por ejemplo, si yo tengo un lactato de 8, lo trato de bajar a lo menor posible. A 4, 3, a 2, la supervivencia va a ser mucho mejor. Si yo no lo, si tiene, por ejemplo, 2 mililitros por kilogramo de diuresis por hora, lo estabilizo y llego a los 7, 8 mililitros por hora, esa supervivencia va a ser mejor. Sino que se malinterpreta porque a veces dicen estabilízalo y pasado mañana lo opera. No es así. La estabilización quiere decir máximo 6 horas.
Es decir, yo lo detecto a las 8 de la mañana y a las 2, 3 de la tarde ya tienen que estar entrando a sala. No, así es. No es, no, estabilízalo y me voy, cambio de turno, cambio otro turno, cambio otro turno y al final 3 días después el paciente ya no se puede operar. Entonces, eso es, del tratamiento depende de la causa, ¿no? De la causa. Y al hablar de causa tenemos que hablar de cada uno de los tipos de shock. Pues si es un derrame pericárdico que está obstruyendo, yo no voy a pensar pues en pasar líquido, yo no voy a pensar en poner inotrópicos, vasopresores. No, si yo he detectado que el corazón está grande, el electrocardiograma, el complejo QRS está pequeño, estoy detectando que hay un shock obstructivo, hay un derrame pericárdico. Es más, le paso el ecógrafo y veo líquido y veo que hay ingurgitación yugular y veo que hay hipotensión y veo que el pulso está filiforme, está de amplitud disminuida, un pulso parvus. No voy a pensar pues en pasar líquido, ¿no? Al contrario, si yo paso líquido lo va a congestionar más. Simplemente agarro una aguja y saco. Se acabó. El corazón regresa y todo pasa. Todo pasa. ¿No? Entonces, por eso es importante saber la fisiopatología de cada uno. Digo, esta es la causa. Detecto, este es un shock obstructivo. Entonces, me olvido de todo y respondo. Este es un shock séptico. Sé que el shock séptico es por vasodilatación. Entonces, vasodilatación necesita fluido y necesita un vasopresor. ¿No? Si es un shock cardiogénico, si es un shock cardiogénico, por ejemplo, el shock cardiogénico, el líquido está llegando bien, el corazón no late, entonces no voy a pensar en pasarle más líquido. La única excepción es el infarto del ventrículo derecho, pero no voy a pensar en pasarle más líquido, lo congestiono más. Otra forma de determinar si un paciente está congestionado o no, que también a veces las enfermeras saben y hacen, es escuchar el pulmón. Los famosos crépitos. Yo escucho el pulmón y escucho que hay crépitos. Entonces digo, no, este paciente se está congestionando, por lo tanto el líquido está pasando. Ahora, en una unidad ya de monitoreo, una forma de saber que el líquido está adecuadamente es con la presión venosa central. La presión venosa central, el médico pone su catéter venoso, llega el catéter hasta la aurícula derecha y la enfermera conecta, lo mide, dice doctor, está en 14 centímetros de agua. Muy bien, presión venosa central adecuada. ¿No? Entonces, si ese paciente sigue en shock, ya no es por presión venosa central, ¿no? Ya no es por líquidos, en este caso ya es por o vasopresores que necesita o inotrópicos. Entonces, sería bueno ver después otro tema de cada uno de los shocks. Quizás el shock séptico es el mucho más frecuente, el muy subdiagnosticable de una alta mortalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo llego y vengo sangrando, pues ya sé que es un shock hemorrágico, ¿no? Pero es un paciente que viene con una infección que no sabe, el no reconocer la campaña de supervivencia CEPRI dice que si el shock uno no estabiliza dentro de 6 horas, esa mortalidad se duplica. No, se duplica enormemente. Por ejemplo, otro que mencionan es si uno no da antibiótico dentro de la primera hora de diagnóstico. Es decir, yo diagnostico el shock y dentro de la primera hora tiene que estar su antibiótico pasando. Si no, por cada hora que yo retrase, la mortalidad va a subir 7%, 8%, unos hasta 10%. Es decir, como pasa en el hospital, en algunos hospitales, ¿no? Para no herir susceptibilidades, en un hospital. Shock séptico, antibiótico. La enfermera sale a la técnica. Que lo traigan su medicina. La técnica. Para familiar del paciente Rodríguez. No hay ni un familiar, se ha ido a traer sus almohadas. ¿Sí ves? No hay familiares. Lo deja ahí la receta del antibiótico. ¿A qué horas llegan los familiares? Después de 4 horas. Acá había una receta que compre, es el antibiótico. ¿Cuánto pasó? 4 o 5 horas. La mortalidad aumentó 50%. ¿No? Así de simple. Y no, uno no lo dice, sino ya son estudios demostrados, validados. La campaña de supervivencia lo dice así. Tranquilamente, lo que se puede hacer es, corre, tráelo. No te va a demorar ni 5 minutos ir a traer un medicamento. Trae, le pasas y la mortalidad bajó normal. Bueno, decimos sí, pero que esto, lo otro. Decimos, bueno, pero si fuera tú, si fuera tu mamá, si fuera tu papá, si fuera tu hijo, ¿qué harías? Entonces, eso es lo que queda así de moraleja. Entonces, depende de cada tipo de la causa del shock, ¿no? La muerte súbita, para hablar del otro. La muerte súbita, en realidad, ¿qué es muerte súbita? Para resumirlo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy dando esta conferencia y mañana ya están velando. Muerte súbita. Todos, pero la señorita dirá, pues ayer el doctor ha estado en la clase, yo lo he visto bien, está sano. Sí, pero acaba de fallar. No, que el doctor tiene otra clase mañana a las 5. Mañana a las 5 la próxima clase, ya mañana a las 5. Todos llegan para acá
Están esperando, no llegan, llaman y contesta a su esposa. ¿El doctor? Ha fallecido. Oh, pero si ayer le he visto bien, está tranquilo, caminado, está exponiendo todo. Muerte súbita. Entonces, la definición dice ocurre de manera inesperada, por eso se llama súbita. Es redundar, ¿no? Redundar. De manera inesperada dentro de la primera hora de inicio del síntoma. Es decir, por ejemplo, uno de los muerte súbita es, por ejemplo, cuando uno. Hagamos este ejemplo, una familia se reúne porque su hijo, uno de los hijos va a venir de Australia. Después de 20 años ha estado trabajando allá y va a venir. Entonces su mamá del señor que viene tiene 85 años, es cardiópata, ya tiene un infarto antiguo, hipertensa, diabética, epidémica, incluso mal controlada, para exagerar. El señor está ahí, tocan la puerta. Y los nietos, mi papá le dicen a la abuela, a la señora, es mi papá, y la señora se levanta, mi hijo, después de 20 años lo voy a volver a ver, nunca lo he visto. Y ella corre a la puerta. Llega a la puerta, hace esto. Y se desmaya. Todavía está vivo, no está muerto. Lo llevan al hospital y antes de la hora fallece. Lógicamente sabemos que probablemente es un infarto o es una taquiarritmia producida por los antecedentes, pero fallece en la primera hora, catalogada como muerte súbita cardíaca. Totalmente diferente a la muerte súbita del lactante. Totalmente diferente. La muerte súbita del lactante no tanto es cardíaca, sino es porque se ahogan, porque su mala posición, luego regurgita, la leche pasa al pulmón y terminan ahogándose. No es la misma. Lógicamente, como dicen, todos mueren por paro cardíaco, no hay nadie que no muera por paro cardíaco, ¿no? Dice, o si se produce en ausencia de testigos, es decir, nadie lo vio. ¿Sabes qué? Familia, me voy a dormir, se acabó, mañana, tocan la puerta, no se levanta, 10 de la mañana, no se levanta, tienes que ir a trabajar, abren y lo encuentran muerto. Si es en ausencia de testigos, ha tenido que ser vista en condiciones buenas en las últimas 24 horas, por ejemplo, este caso. Por ejemplo, yo vivo solo, me voy, de acá termino la exposición, me voy a mi casa, me acuesto, en la noche se van, me tocan la puerta y me encuentran muerto, muerte súbita. A ver, antes de las 24 horas de que sea encontrado muerto, ha estado bien. Entonces, cualquiera de esas dos condiciones es la muerte súbita. Si es en presencia de testigos, desde que se cae hasta que le dicen que ha fallecido, lo certifican la muerte, una hora. Si no hay testigos, las 24 horas anteriores hasta que ha sido encontrado, tiene que haber sido visto en buenas condiciones. Un poco relativo, ¿no? Porque yo puedo tener algunos síntomas iniciales, por ejemplo, ahorita puedo tener ya palpitaciones, puedo tener un poco dolor de pecho, pero no lo digo. No pasa nada, no digo, sigo, no le hago caso, no voy y después me pasa el evento, ¿no? Entonces, la incidencia de muerte súbita, en este caso algunos lo consideran que es lo mismo, porque muerte súbita es un paro cardíaco que no recibió asistencia, ¿no? Entendiéndose el paro cardíaco como el paro cardíaco es una interrupción abrupta, súbita de la bomba, del efecto de bomba cardíaca. Entonces, si no recibe asistencia, es muerte súbita. Entonces, sino que algunos infartos se producen paro cardíaco después, ¿no? Entonces, la incidencia, para resumir, mientras más edad, más incidencia. Así es simple. Mientras más ancianitos nos volvemos, más aumenta la incidencia de la muerte súbita. Hablando de muerte súbita, ¿no? Acá en Estados Unidos siempre hacen eso, ¿no? Lo dividen en negros y blancos. Negros y blancos, siempre lo mantienen ellos, ¿no? Pero en el Perú no se puede hacer eso porque, como dicen, que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. O sea, todos tenemos un poco de cada uno. Muy bien, esto es para que vean nuevamente la curva. Mientras más edad, vemos que la incidencia sube. Mientras más edad, vemos que la incidencia sube. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué un deportista que es joven, que es atleta, que está caminando? Una vez lo vi un partido por Huancayo con Alianza Lima, el jugador de Sport Huancayo, jugando en Huancayo, hace el gol, corre, se va corriendo a celebrar, termina de correr, se abraza todo y en la noche, muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se pudo haber evitado? Ahí vamos a nosotros a discutir eso. Las más frecuentes en este caso son la edad avanzada y la cardiopatía isquémica.
son los más frecuentes factores asociados. Pero nosotros tenemos las arritmias que no nos damos cuenta, arritmias que nosotros no detectamos. Es más, ni un holter de 24 horas a veces puede detectar arritmias. Por eso que dicen, no, que la culpa es del club, que el club le hizo pasar una consulta cardiovascular, le hicieron su ecocardiograma, estaba bien, le hicieron su prueba de esfuerzo, estuvo bien, le hicieron su holter, estuvo bien, pero nosotros, nuestro corazón late 24 horas, 7 días. ¿No? El holter simplemente hace 24 horas y nada más, no 24 horas, 7 días. Ahora algunos están indicando holter ya de 48 horas y la tendencia es que sea más tiempo, ¿no? Llegar incluso hasta 24 horas, hasta llegar hasta 7 días, pero ya sería muy costoso, pero es lo que pasa, tenemos predisposición genética a la muerte súbita. Lógicamente, si yo encuentro una de ellas en jóvenes, la cardiopatía hipertrófica. Si yo encuentro una cardiopatía hipertrófica, bueno, ya sabemos que va a tener muerte súbita, ¿no? Entonces, es uno de ellos. O las arritmias. Coincide que me da una arritmia, me voy, me tomo mi electrocardiograma y me detectan una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, yo ya voy pensando que este paciente está en riesgo. Entonces, en el primero está la cardiopatía hipertrófica y vemos en jóvenes, para este lado son en jóvenes menores de 30 años, tenemos la cardiopatía hipertrófica, todas las cardiopatías congénitas y finalmente la fibrilación ventricular idiopática. No hay causa, no hay una causa, simplemente apareció, y si logra sobrevivir a ese evento a buena hora, ya podemos prevenir después. Y en los ancianos, los mayores, ya por la población general más de 35-40 años, son las cardiopatías isquémicas, las más frecuentes. Y acá están todas las causas, ¿no? Acá nosotros podemos ver todas las causas de muerte súbita. Sí hay un estudio hecho por necropsias. Sabemos que de un total, por ejemplo, de víctimas de 204, las enfermedades cardiovasculares fueron 183. O sea, prácticamente todas, por no decir prácticamente todas, son por cardiovasculares. Y no cardiovasculares, bueno, son 7 y enfermedades vasculares son 22. Entonces, la enfermedad más frecuente tenemos acá, la enfermedad coronaria. Pero lógicamente esto es en ancianos. La cardiopatía dilatada, la hipertrófica son en jóvenes, ¿no? Otro menos frecuente es la embolia pulmonar, y ustedes van a hablar en el siguiente tema de embolia pulmonar. También puede ser causa de muerte súbita, pero esos son ya otros tipos más. Lo que tenemos que fijar es en ancianos o mayores de, no ancianos, porque ahora ya no se habla de ancianos, en mayores de 45 años, son adultos todavía que no considerados ancianos, la enfermedad coronaria es una causa de muerte súbita. Y en jóvenes tenemos las arritmias y tenemos las miocardiopatías hipertróficas, que es la más frecuente que produce muerte súbita. Es decir, por ejemplo, eso es para un familiar o para un conocido, ¿no? Dicen, mi hijo tiene miocardiopatía hipertrófica, le han hecho una ecografía del corazón y ya tiene una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, si no se coloca un dispositivo implantable, un desfibrilador implantable, en cualquier momento ese paciente va a tener muerte súbita. Es más, hasta su muerte es por muerte súbita. Entonces, la verdad, eso nos sirve mucho para dar la explicación al familiar, ¿no? O las arritmias, ¿no? Unas taquicardias ventriculares no sostenidas, unas fibrilaciones ventriculares a veces llegan con taquicardia ventricular, pero vivo. Sabemos que en cualquier momento ese paciente puede tener muerte súbita. Es decir, arritmias y cardiopatías es en jóvenes. Y en mayores de 45 años son las enfermedades coronarias. Bueno, ¿podemos prevenirlo? Bueno, tratarlo no podemos tratarlo, ya, muerte súbita ya es muerte, entonces no se puede tratar. La muerte, como decían, es la única que no tiene solución, pero se puede prevenir, sí, pero no es muy efectivo. Por eso es que se ve y se seguirá viendo pacientes que mueren en el tren, en el estadio, en el coliseo, en el supermercado, haciendo deporte. O sea,
yo tengo la predisposición. Si la logro detectar, que es lo que hice la forma de prevenir, si la logro detectar a buena hora, pero hay algunas que son idiopáticas, no se pueden detectar, simplemente aparecieron y falleció. Por eso dicen que los eventos, las muertes son más frecuentes en los jóvenes. O sea, la incidencia es mayor en más edad, pero la muerte es más frecuente en jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hasta ahorita tengo ya 33 años y hasta ahorita nunca he pasado un examen así cardiológico para ver algo. Es más, nunca he tenido problemas de corazón, pero por eso no le damos mucha importancia. Ese es uno. Segundo, los que ya son mayores, ya son hipertensos, entonces no, mi papá es hipertenso, no, que no lo dejes solo, que no esto, que están ahí. Cuando sucede el evento, en ellos es más frecuente el evento, pero como están más asistidos, su muerte es menor. En los jóvenes, nadie los ve. Yo acá me voy a mi departamento, me veo solo hasta el día de mañana y nadie me ve y me muero. ¿No? Entonces, en nosotros los eventos la incidencia es menor, pero la muerte es mayor. ¿No? Entonces, a raíz de que murió, como en la primera página, en la primera diapositiva, a raíz de que murió ese deportista en la Argentina jugando y todo, dijeron, pues tienen que tener un desfibrilador, tienen que tener algo. Pues, en realidad sí es cierto, ¿no? Donde hay harta afluencia de público, tiene que haber un desfibrilador externo. Tendría que haber uno. Luego salió la OMS y dijo, no, pero que la incidencia es baja. Sí, pues, la incidencia es baja. Pero ¿cuánto cuesta una vida? No tiene valor. ¿Cuánto cuesta una vida? No tiene valor. ¿Un desfibrilador cuánto cuesta? Cuesta menos de lo que cuesta el local. O sea, menos de lo que cuesta ese stand de tienda que ha puesto ahí el mall, menos de eso cuesta. Además, como dice, cuesta menos de toda la funeraria, ¿no? Menos de todo lo que es menos. Si tú sumas el cajón, el cortejo, la banda, el café y el nicho, todo eso juntas y te sale un desfibrilador. Sino que hay que saber manejar. Entonces, tenemos el desfibrilador externo, que es aquel que ustedes han visto, que se van y lo ponen y lo reaniman todo, y es el desfibrilador interno. Desfibrilador interno, es decir, ese que se va al INCOR, en este caso es el INCOR, y le colocan uno adentro. ¿Qué es lo que hace? Eso no va a prevenir la muerte súbita, no lo va a prevenir. No hay que estar tranquilos, no, mi familia tiene cardiopatía hipertrófica y ya en el INCOR le han puesto un desfibrilador interno. Usted nunca se va a morir. No es así. Lo único que hace el desfibrilador es, una vez que aparezca esta arritmia que produce la muerte súbita, una vez que aparece la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, lo desfibrila. No garantiza que sea efectivo. Lo desfibrila y regresa a la normalidad, sí, la mayoría de veces. Llega un momento en que la arritmia aparece y es refractaria a la desfibrilación. Está desfibrila hasta que tanta desfibrilación produce la muerte. ¿No? Entonces no garantiza. Lamentablemente disminuye la incidencia, sí, pero no, porque algunos pacientes, por ejemplo, cuando teníamos, decían, no, pero ya le pusieron su desfibrilador, entonces no pasa nada. No es que no pase nada. La incidencia baja, pero uno no puede. ¿No? Entonces, es lo que dice acá, pues, identificar a los candidatos, ya que existen grupos establecidos. Por ejemplo, si mi papá murió por muerte súbita, bueno, si mi papá murió, entonces llévenlo y analízalo. Mi mamá murió por muerte súbita, analízalo. Yo tengo cardiopatía hipertrófica, para allá, también tú eres factor de riesgo. He tenido un infarto, también tú eres otro factor de riesgo. Tengo insuficiencia cardíaca, también es otro factor de riesgo. Insuficiencia cardíaca severa, también. Ya, entonces identifican al factor de riesgo, o me han hecho un estudio he tenido una arritmia, me mandaba al INCOR. Por ejemplo, las arritmias en jóvenes hay que estudiarlos más. Porque el hecho que aparezca una arritmia, no pasa nada, no, la arritmia hay que estudiarlo más. Para eso existe la electrofisiología en el INCOR. Detectan, hay una vía anómala que puede producir muerte súbita cardíaca, también entra para los criterios. No, entonces, y en ellos se implanta, la mayoría de veces se implanta un desfibrilador automático, ¿no? El DICE es un desfibrilador automático implantable. Como dice ahí, no se previene la aparición de la arritmia, lo único que va a conseguir es revertirla. Pero en la mayoría de los casos y en otros ya no lo va a revertir.
No, entonces la muerte súbita viene dada por el paro cardiorrespiratorio. Es una interrupción brusca, inesperada, y en este caso sí es potencialmente reversible de la función cardíaca y cardiorrespiratoria. Algunos datos rápidamente: la principal causa de paro cardiorrespiratorio es el infarto y las arritmias. El infarto produce arritmias, así que finalmente la causa es arritmias. Arritmias. El infarto produce arritmias y lo que termina es arritmias. Ahora, ¿pueden haber arritmias sin infarto? Sí, pueden haber arritmias sin infarto. Esto hay que tenerlo bien claro. La supervivencia disminuye 10% por cada minuto que pase sin reanimación. Por ejemplo, estoy en totos, voy a apagar, caigo. Estoy vivo todavía, ¿bien? Estoy vivo. Mientras todos gritan y vienen el chismoso, viene por acá, traigan a la ambulancia, hasta que llega al hospital. ¿Cuánto tiempo habrá? 20 minutos en el mejor de los casos. Todavía quiere salir por el lado de Ripley, donde están todos los carros así, no lo dejan pasar. Entonces, hasta que llegue, por ejemplo, al hospital regional, que es el más cerca, llega al hospital regional, mientras que el guachimán abre la puerta, más o menos pasó 20 a 30 minutos. Entonces, la supervivencia disminuye 10% por cada minuto. Si ya pasó 20 minutos, prácticamente es solo para certificar muerte. Así de simple. Por eso que, ¿en dónde empieza la reanimación? En el in situ. En donde se cayó, ahí empieza. Ahora, en otros países, por ejemplo, el curso de RCP se dicta desde el colegio. Desde el colegio. Todos saben, no solo el personal de salud y el médico, todos, ¿no? Hasta que el que recoge basura, porque está recogiendo basura, lo ve, está pasando y lo ve que por ahí se cae y él se va a ir a la reanimación. ¿No? Entonces, y la supervivencia disminuye 4% por cada minuto de reanimación de calidad. Hablamos de calidad, porque reanimación no es que me voy y lo golpeo el pecho así, le digo señor, pongo mi boca en su nariz. No. Reanimación de calidad. Si la reanimación es de calidad, la supervivencia disminuye 4% por cada minuto que pasa. Es decir, de todas maneras existe el riesgo de que se muere. Se mueren menos, pero se mueren. No, por eso existe el RCP fallido. Entonces esos son los dos términos que vamos a ver. Y eso se ve en esta diapositiva, ¿no? Vemos que la supervivencia con RCP de calidad, de todas maneras, disminuye la supervivencia. Esto es a 10 minutos. ¿No? Esto es a 10 minutos. La supervivencia disminuye. Y sin RCP prácticamente, a los 10 minutos ya es cero. Se llega a los 20 minutos, ya es por las puras, ¿no? Los ritmos de paro, estos son los ritmos de paro que tenemos que conocer en cuenta. Desfibrilables, porque no todo es desfibrilación, no todo es desfibrilación. No, que el doctor me ha dicho que hay que desfibrilar para que se vea más bonito, entonces yo vengo, dejo mi desfibrilador y le estoy ahí descarga, no es así. Felizmente ahora los desfibriladores ya vienen, uno lo coloca a la paleta y dice: no se desfibrila, continúe usted con RCP. Te menciona y dice: ritmo no desfibrilable, continúe con RCP. O la misma paleta dice, el mismo monitor dice: ritmo desfibrilable, cargando, retírese. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y los ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular, siempre y cuando haya pulso. Siempre y cuando haya pulso. Y la fibrilación, ahí está mal, no es auricular, es ventricular. La fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación auricular no produce paro, no es un ritmo de paro. La fibrilación ventricular. Y los no desfibrilables, aquellos que no tiene sentido desfibrilar, sino que tenemos que dar masajes hasta que entre a un ritmo desfibrilable, es la actividad eléctrica sin pulso, es decir, el electrocardiograma o el monitor muestra que hay actividad, pero yo no encuentro pulso en ningún lado. Esa es la actividad eléctrica sin pulso. Y lógicamente la asistolia. No hay ni actividad ni pulso, cualquiera de los dos. ¿Cuáles son los ritmos que son? O sea, si me va a dar un paro cardíaco, ¿cuál quisiera que me dé? Lógicamente que la taquicardia ventricular, ¿no? Primero los ritmos desfibrilables. Por eso que cuando nosotros damos masaje, tratamos de llevar al paciente a un ritmo desfibrilable. Lo desfibrilamos y regresa a la normalidad. Entonces, los ritmos desfibrilables son los que regresan mayormente. Por ejemplo, tratar de repetir una sistolia es difícil. Es muy difícil, ¿no?
Acá tenemos la actividad eléctrica sin pulso, es por ejemplo el primero. Ahí se ve el electrocardiograma, el monitor se ve, pero no hay pulso. Ese es uno. No palpamos el pulso. Lógicamente que el pulso en un paro cardíaco no lo palpamos en la femoral, no lo palpamos en la radial, no lo palpamos en la pedia, siempre todo palpamos en carotidio. Y la asistolia no hay nada. La taquicardia ventricular es regular para diferenciarlo de la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular, el complejo es ancho, el QRS ancho, desaparece la onda T, la onda P, perdón, desaparece la onda P, el complejo, el segmento PR, todo es QRS ancho, regular, totalmente regular. Y la fibrilación ventricular es un ritmo ya totalmente desorganizado. Y lógicamente los eslabones de la cadena de supervivencia, para hablar finalmente de algo de RCP básico. El RCP básico, si ustedes se dan cuenta, el RCP básico ahora ya es hasta acá, desfibrilación. Entonces, por eso que todos los centros comerciales donde hay afluencia de pacientes, donde potencialmente puede haber un paro cardíaco, tiene que tener desfibrilador, porque el RCP básico es desfibrilación. No es en el hospital. En el hospital es el avanzado, donde se da medicamentos, adrenalinas y otra cosa. El básico es desfibrilación. Entonces la desfibrilación se tiene que dar in situ. Y cuando nosotros hablamos que la supervivencia disminuye 4%, es con RCP de calidad. Y RCP de calidad está incluido desfibrilación. Entonces, si ahorita hay un paro y nosotros yo solo reanimo, masajeo, y no hay desfibrilación, no es un RCP de calidad, se comporta como un RCP no de calidad, por lo tanto es como si no estuvieras dando RCP. De calidad son varias cosas: la profundidad del masaje, la velocidad con que le doy y la desfibrilación en caso de que haya un ritmo desfibrilable, ¿no? Los eslabones, rápidamente vamos a pasar. Primero tenemos que reconocer, como dicen en la guerra, ¿no? Mata al médico y los demás se van a morir, ¿no? Entonces, primero en una guerra dicen, primero al campamento mata al médico. Matas al médico, no hay quien va a atender a sus heridos y todos van a morir. Entonces, por ejemplo acá, identificar el sitio. Acá no están haciendo un RCP, pero supongo que este joven le da un paro en las vías del tren. No lo voy a reanimar en las vías del tren. ¿No? Tiene que el sitio estar seguro para el paciente y seguro para el reanimador. Es más, primero dicen que el sitio sea seguro para ti. Porque nada sirve que te emociones, te vayas y los dos se mueren. El sitio tiene que estar seguro para ti. Entonces miras alrededor. No hay, pero lógicamente esa mirada es de cuando 2-3 segundos. No voy a ponerme a pensar si acá ya no miro y digo, sí es seguro, y le hago la reanimación. Por ejemplo, acá están reanimando en la pista. Están reanimando en plena calle, en pleno pavimento. No es un sitio seguro. Que no pasan carros, sí, pero ¿y si pasa? Es más, si es que pasa, tú tienes que interrumpir el RCP. No es mejor ahí, lo jalo de un costado y empiezo. Ahí no es. Entonces, el reconocimiento inmediato dice reconocimiento del lugar que sea seguro para los dos. Y comprobar la respuesta. Esos son todos los pasos. Primero, veo que está seguro, sí, rápidamente. Lógicamente, entre todo no puede pasar más de 10 segundos. Está seguro, si no pasa nada, no. Veo y le digo, lo llamo. Son dos solamente. Dice, aproximarse a la víctima, sacudirle y preguntarle, ¿está bien? Aunque parezca medio irrisorio, ¿no? ¿Está bien? La intención es de que conteste o que por lo menos mueva la cabeza o que por lo menos abre el ojo, no necesariamente va a hablar, pero que haya una respuesta. Abre el ojo, voltea la cabeza, mueve la mano, ¿no? Hay una respuesta. Si la víctima responde, dejar en la posición si es que no hay riesgo, siempre y cuando no haya riesgo. Y ayúdelo si es posible de acuerdo a su problema, ¿no? Ese es. Pero si la víctima no responde, rápidamente nos vamos a colocarlo boca arriba y comprobar rápidamente respiración y pulso. Respiración mirando y sintiendo, y el pulso carotídeo. Si la víctima responde, si la víctima respira y tiene pulso, se coloca en la posición lateral de seguridad, que es esta, ¿no? La posición es lateral
de la posición lateral de seguridad de preferencia para que no haya aspiraciones. Para que no haya aspiraciones, normalmente la posición es la posición lateral izquierdo. Y se llama a los pues nosotros ninguno de nosotros sabemos cuáles son los bomberos, cuáles nada, no tenemos ningún número, ¿no? Entonces deberíamos tenerlo, ¿no? Esta es la forma de colocarlo en la posición de lateral de seguridad. Extendemos el brazo, flexionamos siguientemente el otro, luego la rodilla y lo volteamos. La posición lateral de seguridad. Esa es la posición. La víctima no respira y no tiene pulso, se activa el sistema de alarma. Lamentablemente pues en el país que vivimos no hay nada de esto. No hay ningún sistema de alarma, no hay nada, esto está hecho pues en países desarrollados. Nosotros vemos un paro cardíaco, ni comprobamos nada, lo subimos a un taxi y lo llevamos al hospital. Llega al hospital muerto. Nuestra incidencia, yo he visto de que de cada 10 que llegan en paro cardíaco, por ejemplo al hospital Lasarte donde hice mi residencia, 9 ya estaban muertos y el otro llegaba con 20 minutos, se intentó reanimar y fallece o quedan secuela, ¿no? Entonces normalmente llegan muertos al hospital. Entonces abrir la vía aérea, maniobra frente mentón, no si hay traumatismo de cuello. Si por ejemplo si la moto y ha salido volando y sospechamos fractura de cervical, no le hacemos eso. Si le hacemos eso, nosotros le producimos el paro, ¿no? El RCP precoz de calidad, la víctima lo resumimos que son 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. Eso ya cambió, ¿no? Antes nosotros decíamos, no, primero que abre la vía aérea, vira la vía aérea, no, ahora primero es corazón, ¿no? Antes era ABC, ahora es BCA. Primero es corazón, da masajes, ¿no? Masajes. Si ese masaje, si no es necesario durante el primer minuto, durante el primer minuto y medio no es necesario dar ventilaciones, porque el oxígeno que queda en la sangre residual no sirve todavía para mantenerlo. Ahora si ya se va a prolongar 5 minutos, ya tienes que empezar a dar ventilaciones, porque ya ese oxígeno ya no es necesario. Además, la primera etapa puede ser un metabolismo anaerobio, tranquilamente el lactato va a elevarse, todo se va a elevar, pero sí puede darse un metabolismo anaerobio. Entonces lo más importante es mandar sangre. Y se manda la sangre, los órganos pues que no soportan mucho tiempo son cerebro 5 minutos sin oxígeno ya la neurona no se recupera. Entonces la frecuencia cardíaca, la frecuencia de compresión tiene que ser 100 por minuto y dar 30 compresiones por cada 2 ventilaciones, ¿no? No se puede interrumpir más de 10 segundos. No se puede interrumpir más de 10 segundos una reanimación. Ahora acá dice, si lo ideal sería que haya 2 o más reanimadores y que se cambie cada uno. No que no estoy cansado, tú no te das cuenta que estás cansado, pero ya tu fuerza con que las está comprimiendo cada vez es más suave. No que es mi papá, ya pasaron 2 minutos, así no estás cansado, tiene que cambiar, porque el otro es el que tiene que dar el masaje, ¿no? El masaje ya lo sabemos, el talón de la mano sobre el otro, dedos entrecruzados sobre la base del esternón y 100 por minuto, esa es la posición adecuada. Esa es la posición adecuada, 100 por minuto que comprima un tercio del tórax. 100 por minuto y que comprima un tercio del tórax. No es así. ¿No? Es en línea vertical. Acá la fuerza se va hacia el hombro, acá la fuerza se va hacia el corazón. Entonces no es así. Tampoco es con los dedos flexionados. Algunos hacen esto, ¿no? Con los brazos flexionados, pero tampoco es así. Tampoco es encimita y lo hago así. No, porque otros hacen así. Tampoco es así. No, este ya es en soporte más avanzado, la respiración boca a boca. Si va a ir más de 2 minutos, entonces o 1 minuto y medio puede ya utilizar la ventilación. No retrasar más de 10 segundos el reinicio de las compresiones torácicas. Es decir, dar 2 ventilaciones no puede pasar más de 10 segundos. No, pues le estoy dando los masajes a ritmo de 100 por minuto, llego a 30, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Voltea y dice, dale la reanimación. No, que ya no, sí, tú sí, no, que a ti te toca, no, que su boca es sucia, no, que esto pasa 10 segundos, no se debe hacer, ¿no? Ahora eso, el problema es que a través de salió un artículo donde decía que se podía transmitir la hepatitis B, ese problema, por eso utilizaban estas, ¿no? Sus mascaritas. Por eso tiene que haber su equipo de reanimación en donde hay un potencialmente paciente, ¿no? Tiene que haber su equipo. Bueno, si fuera pues tu papá, tu esposa, tu mamá lo haces, bueno, pero un totalmente desconocido, un total desconocido, no sabes.
Pero bueno, eso ya queda a cada uno, ¿no? Y finalmente la desfibrilación rápida. Acá está. ¿Cuánto tarda la desfibrilación? ¿Cuánto se muere? Perdón, ¿cuánto es la posibilidad de sobrevivir? ¿No? Por ejemplo, mientras más tiempo pase, sabemos que el inicio del paro cardíaco es el ritmo, prácticamente todos son fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, casi todos son. Por lo tanto, la desfibrilación tiene que ser allá. Es más, lo primero que hacen es, no responde nada, le pongo la paleta. El ritmo no desfibrilable, lo saco y la mayoría de veces uno le coloca y dice, desfibrilando, cargando, y te retiras. Y la persona se recupera. ¿No? Entonces ahí sales de esto. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Sabiendo que la mayoría de ritmos son desfibrilables, el inicio del paro se produjo acá. ¿Dónde está el desfibrilador? Está en la otra cuadra, anda, tráelo. Hasta que llegue, desmuere. ¿Por qué? Porque empieza el ritmo desfibrilable, no se revierte eso, no se revierte, luego pasa a un ritmo no desfibrilable. Y para regresarlo al ritmo desfibrilable es más difícil, ¿no? Entonces ahí está en la gráfica de cuánto tarda. Por ejemplo, si es en minutos, acá no se habla de horas, ¿no? Acá se habla de minutos o de segundos. Dentro del primer minuto, la supervivencia es alta. La supervivencia de esos es alta. Si yo me voy a traer lo de la otra cuadra, la supervivencia es muy baja. ¿No? Entonces, sí está, por lo menos yo sí estoy de acuerdo de que se debe usar, debe haber un desfibrilador en donde hay un, no va a haber pues en todas las casas, ¿no? Pero donde hay con gente, por ejemplo en Totos debe haber uno, en Cinemar debe haber uno. No que los niños, que sí, pero los jóvenes, la mortalidad es más alta, su ritmo es más difícil de sacar. No, y como dicen, ¿cuál es más productivo? Hablando de producción, joven, un anciano. El joven para la sociedad vale más que un anciano, ¿no? Por eso dice jóvenes, niños y mujeres primero. ¿No? Entonces, el desfibrilador externo automático se debe usar tan pronto como se obtenga. El objetivo no es más de 3 minutos. Por esto, ¿no? Hasta acá. El objetivo para que la supervivencia sea por lo menos 50% o más de 50%. El usarlo ya a los 10 minutos, 15 minutos, ya no tiene mucho sentido. Por eso es que se muere, por eso en el Perú es alta la mortalidad. El desfibrilador es fácil, viene todavía ahí con sus indicaciones detrás de la paleta, uno lo dice dónde lo debe pegar, se coloca, se enciende y el mismo guía dice ritmo desfibrilable, cargando, presiona el botón, se prende el botón. Es tan fácil, es que está hecho para está hecho para una persona que no tiene a veces ni siquiera ni primaria, ¿no? Está hecho para ellos, se guía nada más, uno lo coloca, guía, dice retírese, todavía dice, y se retira, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Su equipo básico, bueno, este es con monitor, ¿no? Este es monitor, hay otros que no tienen monitor, este es con monitor. Y la cadena, ¿no? Simplemente la cadena, este es RCP básico, no responde, no respira, activar el sistema de alarma y mandar por un desfibrilador. Ahora, no vaya a ser porque yo lo veo que se cae y el doctor me ha dicho que me voy yo a buscar el desfibrilador y lo dejo ahí, ¿no? Y cuando regrese ya no tiene sentido. Entonces, si veo a alguien por ahí, hay un desfibrilador, tráiganlo mientras yo le doy masaje, ¿no? Tráiganlo mientras yo le doy masaje. Y este es el algoritmo, soporte vital básico. Soporte vital básico, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Acuérdense eso, reanimación de calidad es frecuencia de 100, 30 compresiones, 2 ventilaciones. No se debe interrumpir más de 10 segundos. No se debe interrumpir más de 10 segundos. El primer minuto no es necesario ventilar. Simplemente con maniobra, con RCP, el desfibrilador tiene que estar lo más antes posible y por cada 100 compresiones uno podría colocar el desfibrilador, pero no tiene que pasar más de 10 segundos para ver si ya ese ritmo es desfibrilable o no. Y finalmente, si se logra reanimar al paciente, ya se ha hecho. Ahí recién trasladar. Ahí recién trasladar. Porque en el auto uno no va a poder reanimar, ¿no? Entonces el soporte vital básico es más o menos eso. No sé si tendrán alguna consulta. Son en realidad 3 temas, ¿no? Que se trata de tocar lo más frecuente.
Doctor, en el caso de los pacientes que sufren de apnea, tienen problemas muchas veces de paro cardiorrespiratorio y muerte súbita también. En apneas, o sea, en las apneas obstructivas del sueño es un factor de riesgo cardiovascular también, ¿no? Entonces, ahí cuando uno lo revisa, también ingresan dentro de los factores de riesgo para producir muerte súbita, pero más no por la misma apnea, sino más por problemas que producen a nivel cardiovascular, son infartos, arritmias, pero como indicación el apnea para implantar un DAI no necesariamente, no es más. El apnea incluso es un factor de riesgo para hipertensión nocturna, ¿no? Si uno tiene apnea obstructiva del sueño, sabemos bien ya que esa hipertensión va a estar en la noche elevada. O sea, ¿cómo es el ritmo de la presión? La presión en el día, en la mañana, cuando uno amanece, es más alta, es normal eso, por la eliminación de corticoides, por la fisiología de eliminación de los glucocorticoides. Entonces, en la tarde se estabiliza baja. Por eso que los eventos cardiovasculares son más al amanecer. Decimos salga a correr, ¿a qué horas? A las 5 de la mañana. A esa hora que la presión está alta, se va a correr y le da un infarto. Entonces, y en la noche debería bajar. Entonces, ahora eso se llama hipertensión oculta o enmascarada. Mi paciente le tomo la presión cada vez que va a mi consultorio, está bien, pero veo que hay hipertrofia del ventrículo, veo que la proteinuria está avanzando, veo que su PCR está alta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le tomo en la mañana, está bien, le tomo en la tarde, está bien, todo está bien, pero el paciente es un poquito gordo y su mamá, su esposa, su esposo dice, sí, doctor, pero en la noche ronca y parece que se muriera. Y se despierta y sigue durmiendo. Entonces tiene obstructiva del sueño. Uno le coloca un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial y en la noche la presión se dispara. Eso se llama hipertensión enmascarada, hipertensión nocturna. Por eso es que el avance de la enfermedad, por eso es que muchos pacientes, no sé si ustedes han escuchado, dicen, pero le dio infarto, pero ¿por qué si todo estaba bien? Tenía control, si estaba bien, su colesterol, todo estaba bien. Sí, pero ahora para hablar de un paciente hipertenso controlado, es que un mapa tiene que estar la presión de la mañana, la presión de la tarde, la presión de la noche controlada. Una de las causas de hipertensión nocturna es el apnea obstructiva del sueño y por lo tanto progresa la enfermedad y da el factor de riesgo para la muerte súbita. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. No una toma de presión al azar es signo de que la presión está bien y viceversa. No una toma de presión es para diagnóstico de hipertensión. Tampoco es así, ¿no? Entonces, la apnea obstructiva del sueño, para eso sí, como factor de riesgo cardiovascular más, si bien marcado, ya está, incluso ya se está dando a notar eso, como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Como factor de riesgo cardiovascular, claro, claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es básicamente porque nos produce una hipertensión nocturna que es tanto o más dañina que la hipertensión diurna. Porque en la noche la presión tiene que estar baja. Es el ritmo circadiano de la presión. Tiene que estar baja. Si yo la encuentro alta, es tanto o más dañina que la otra hipertensión normal. Entonces normalmente hice un mapa cada 6 meses para ver cómo está en la noche, ¿no? Entonces, por ahí podría ir lo que pasa.
Bueno, disminuir el gasto cardíaco no, tendría que monitorizarse cómo está. Primero la pregunta es que cae por su propio peso. Este pacientito, bueno, afuera, dejando a un lado de que si es, claro, o sea, dejando al lado lo que sí es reanimable, no reanimable, esas cuestiones que son éticas, ¿no? Teniendo en cuenta que el familiar, ¿podemos hacer más por él? Si no va a recibir tratamiento. Pero dejando al lado eso. La primera pregunta que yo me haría es, ¿ese paciente está en sepsis? ¿O está en shock séptico? ¿Tiene sepsis? ¿Hay un foco infeccioso? Teniendo en cuenta que la sepsis, la definición es foco sospechado o documentado, no necesariamente documentado. Si yo sospecho que este paciente tiene una infección y lo encuentro en las condiciones en que usted me dice, eso es sepsis para mí, sospechar. Entonces, si ya tiene campo cubierto de leucocitos, no necesariamente el campo cubierto de leucocitos es signo de infección urinaria, pero teniendo en cuenta el contexto, sí se lo puede tener en cuenta. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Entonces, campo cubierto de leucocitos en un varón probablemente sí sea, ¿no? Entonces, si yo considero que esto es una sepsis que está entrando en lo que nosotros denominamos, si es una sepsis con hipoperfusión tisular, porque no hay diuresis, hay taquicardia, hay distrés respiratorio, entonces, por lo tanto, estoy dentro de lo que lo catalogan como sepsis severa. Está yendo un shock séptico, un shock séptico, y el shock séptico es un shock distributivo, ¿no? Es un distributivo. Entonces, el manejo ahí no tanto es cardiológico, porque todas las manifestaciones que se está dando es por el problema de sepsis. Y lo que corresponde ahí es el manejo de sepsis. Y la campaña de supervivencia de sepsis es bien clara. Si tú lo quieres salvar al paciente, tienes que tratarlo de inmediato. ¿Y cómo es el tratamiento? Entonces se preguntarán. Lo primero es, como todo es la reanimación, no sé si será un catéter venoso central. Entonces lo que correspondería es medir catéter venoso central. Porque el hecho de que mi balance sea positivo, mi balance hídrico sea positivo, no me garantiza ya que mi líquido esté bien, alto o bajo. La única forma de que yo tengo que dar en cuenta es, o sea, digo, este paciente tiene sepsis, shock séptico, para mí es una sepsis severa. Sepsis severa, la definición dice, si yo diagnostico sepsis severa, arranco mi campaña de supervivencia. Lo primero que hago es catéter venoso central. Coloco sonda Foley para ver la diuresis y catéter venoso central. El catéter venoso central me va a decir, mira, si tu presión venosa central está entre 14 y 16 centímetros de agua, porque acá medimos centímetros de agua, no medimos milímetros de mercurio. Centímetros de agua me dice que el líquido está bien. Si es así, yo inicio el vasopresor. Son 3 objetivos en la campaña de supervivencia sepsis: presión venosa, saturación venosa central y la presión arterial media. No ponen catéter venoso. No, entonces el manejo de la sepsis severa se da de esa forma en una unidad donde haya los requerimientos. Entonces, si yo estuviera en un sitio donde no hay catéter venoso central, entonces me dejo llevar por los otros parámetros clínicos, ¿no? Congestión pulmonar a través de los crépitos, ingurgitación yugular, ¿no? Ingurgitación. No hay crépitos, no hay ingurgitación yugular. Las mucosas, ¿cómo están? Las mucosas están secas, húmedas. El relleno capilar es bueno. Entonces probablemente yo lo que haría en este caso, si no hay catéter venoso central, para tratar de monitorizar, lo ideal sería llevarlo a uno donde se pueda hacer lo que se tiene que hacer, y a un sitio donde se tiene que hacer lo correcto. Si no lo puedo llevar, lo monitorizo. Voy pasando líquido, pero tengo que estar al lado del paciente. Cuando ya empiezo ahí mi examen, si yo veo que ya voy pasando líquido y empieza a haber un poco de congestión y no hay respuesta, ya es indicativo de ir a medicamentos vasopresores inotrópicos. El problema de los medicamentos vasopresores inotrópicos es que se pasan por vía central. Si yo paso una noradrenalina por vía periférica, al ser un vasopresor corro el riesgo de hacer necrosis. Y si bien es cierto, ya firmaron el consentimiento informado de su consentimiento es de que no lo traslade. Pero si ven una mano necrosada, va a haber el famoso oficio de negligencia. Entonces ahí la pregunta, lo primero que se tendría que hacer es... La taquicardia ahí, si es inusal, o sea,
No, claro. O sea, la respuesta es clara. El corazón es una respuesta. El corazón puede tener taquicardia por dos cosas, o porque es propia del corazón. O sea, un shock puede darse por taquicardia, sí. Una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular, donde yo no tengo que tratar nada más. Lo único que hago es revierto la arritmia y se acabó. Pero lo otro es, en este caso, si yo sospecho de sepsis, es una sepsis severa, es un shock séptico, está evolucionando a shock séptico, la taquicardia no es la causa, la taquicardia es la respuesta. Al contrario, si yo voy y le doy una pastilla para bajar la frecuencia cardíaca, lo voy a empeorar. Porque la taquicardia en este caso está respondiendo. La presión arterial es igual gasto cardíaco, donde está la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica. Entonces ahí si yo encuentro... Ahora, ¿cómo yo lo puedo determinar? Con electrocardiograma. Si es una taquicardia sinusal, si el ritmo es el sinusal, el normal, no se trata. Esa frecuencia cardíaca es secundaria a lo que... Taquicardia ventricular. Entonces la taquicardia ventricular, pero es no sostenida. Se hace revertido de nuevo. Ya, esa taquicardia ventricular es producto de sepsis. Es producto de sepsis. Lo que pasa es que tanta taquicardia sostenida, tanta taquicardia sinusal sostenida, lleva ya las arritmias. O sea, entra lo que llama, es una evolución, ¿no? Sepsis severa, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. Donde en la falla multiorgánica ya empiezan a ver las arritmias fatales, entre ellas la taquicardia ventricular. Porque para decir que esa taquicardia ventricular sea la causa del shock, tendría que ser una taquicardia ventricular que se mantiene. Entonces, yo lo revierto y el paciente regresa a la normalidad. Y el paciente no regresa a la normalidad, quiere decir que esa taquicardia no es la causa de ese shock, sino el shock es la causa de la taquicardia. Así, sí. Por ejemplo, cuando es ese caso, por ejemplo, un señor viene por palpitaciones, hipotensión, desorientado, confuso, y lo meten a trauma shock. Le ponen el monitor y está la taquicardia ahí. Taquicardia ventricular. Yo vengo, lo cardiovierto, digresa su ritmo y el señor se levanta. Quizás unas horas de un poquito de confusión, todo, la presión regresa a la normalidad, la diuresis bien, todo. Entonces digo, ese shock fue por taquicardia, no necesita más estudios. No sé, pero ahora, viene un paciente con historia de fiebre, tanta cosa, un montón, lo encuentro y chocado, lo encuentro taquicardia ventricular. Si uno encuentra taquicardia ventricular, no lo vamos a dejar ahí, por más que sea por shock, hay que revertirlo, ya sea con fármacos o ya sea con cardioversión. Las taquicardias, si se revierten sola, buena hora, pero si no se revierten, por más que sea de shock, hay que revertirlo. Si yo lo revierto y el paciente persiste en lo mismo, ese shock es la causa de la taquicardia. Lo único que nos está diciendo es que la taquicardia quiere decir que el corazón ya está entrando en arritmias fatales, es decir, que ya se está yendo, ya se está pasando. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si el shock es producto de la taquicardia, revierto la taquicardia y todo normaliza. En cambio, si el shock produce taquicardia, revierto la taquicardia, pero el shock continúa. Es como si fuera una manifestación más. Igual que la lujuria, igual que el estado confusional, arritmias. Por eso no lo puse acá, pero en la campaña de supervivencia es una lista grande, donde una de ellas es presencia de arritmias fatales. ¿No? Entonces, o lo otro puede ser porque el shock desencadena también desencadena trastornos hidroelectrolíticos. ¿No? Entonces, no sé si más o menos en ese pacientito, si es un shock séptico que no se está dando un manejo y hay arritmias fatales, entonces, pero no, o sea, no es, me refiero al manejo como en realidad como debería ser, ¿no? Por falta de recursos económicos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? El diagnóstico de sepsis severa, o sea, la idea es tratar de hacer las cosas como son, ¿no? Si yo digo, sepsis severa no es así, no es para eso, tiene que hacerse así. Si sobrevive, okay. Sobre todo ahora por las denuncias, ¿no? Si sobrevive, buena hora. Pero si no sobrevive y por ahí hay alguien que quiere fastidiar, dice, no, denuncia. El auditor no va a decir, no, que los doctores fueron buena gente, que lo tuvieron, lo mejor. No, el auditor llega y dice, señor, la medicina basada en evidencias dice que si usted diagnostica sepsis severa, el procedimiento es así. ¿Hizo el procedimiento? No, lo siento.
Así de simple. Así de simple esto. No, pero que yo me quedé, yo lo vi, yo lo hice. No. Usted diagnostica sepsis severa, dice que primero pues, son 3 parámetros que usted tiene que controlar y entre uno de ellos está la presión venosa central. ¿Controló la presión venosa central? No, porque no tengo catéteres. ¿En dónde es su puesto de salud? ¿Hay un centro de salud de mayor resolución? Sí, ¿por qué no lo refiero? Entonces entran en muchas similitudes. Lógicamente que sí, pues uno dice, pero yo me quedé, yo lo vi, yo hablé, todo esto. Sí, pero cuando hay un problema médico legal no se cree en nadie, se va hacia lo que dice. Hacia lo que dice. Por ejemplo, en este caso el problema médico legal era, ¿tuviste un desfibrilador? No, listo, no es RCP de calidad, por lo tanto te desculpas, se acabó. No que el médico se tiró al suelo, no, se acabó. Cumpliste los estándares, esa es la SUNASA, lo que ahora es su salud. Antes era SUNASA, Superintendencia Nacional de Salud, viene y dice, ¿tienes desfibrilador? No tengo. Entonces, no estás en capacidad de resolver, porque el RCP básico es con desfibrilación. Entonces, no. Si muere un paciente por ahí, pues está dentro de tu local, y no tienes un desfibrilador, no es RCP de calidad. Ya no es RCP de calidad, estás en falta. Así es, sí. Pero en este paciente, pues, supongamos que la mayoría de veces sí revierten solo, todo, pero no es lo correcto, no es la campaña de supervivencia ya es bien clara. Y para una vez más ahondar en la pregunta, la taquicardia ventricular en este caso es por shock. No, el shock produce la taquicardia, no la taquicardia shock. Siempre hay que tener. Es más, si yo lo tengo en taquicardia sinusal, porque a veces puede estar en taquicardia sinusal, yo lo trato esa taquicardia, lo voy a tumbar. No, que está en 120 frecuencias por minuto, que está en shock séptico. Ponle un verapamil, pone verapamil, lo tumba. Esa taquicardia al contrario lo está manteniendo. Yo trato el shock para que la taquicardia baje. Es más, monitorizo la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca baja, quiere decir que mi paciente, mi tratamiento está siendo bueno. Es al revés. Y sí. Anoche vi que le habían indicado un clopidogrel y al otro a las horas se me descompensó. Bueno, el clopidogrel habrán pensado porque el clopidogrel es un inhibidor, no es un antiagregante plaquetario, no tendría mucho ahí, ¿no? Entonces, es más, por ejemplo, paciente con shock séptico, taquicardia y empieza a elevar enzimas cardíacas, infarto, enoxaparina, ¿no? Es shock. Siempre hay que tener en cuenta la ley de unidad clínica que dice dos enfermedades agudas no pueden estar al mismo tiempo. Dos enfermedades agudas diferentes no pueden estar al mismo tiempo, una es consecuencia de la otra. No puedo tener un shock al mismo tiempo una ruptura de placa o un infarto. Ese infarto es por el shock. Trate el shock y el infarto se mejorará. Así es, siempre es así. Ley de la unidad clínica. Una masa no puede ser tuberculosis y cáncer al mismo tiempo. O es cáncer o es tuberculosis. Dos enfermedades agudas, dos enfermedades agudas de diferente etiología no pueden estar en un paciente al mismo tiempo. Esa es la moraleja, ¿no? Entonces, yo no trataría la taquicardia, sino trataría el shock séptico. Es más, la taquicardia, la frecuencia cardíaca me sirve para monitoreo. Cuando baje la frecuencia cardíaca quiere decir, es más, usted sería bueno que haga una exposición de shock. Cuando uno ve, luego de 6 horas, frecuencia cardíaca de 100, ahora está en 70. Es un objetivo. Llevarlo a la frecuencia cardíaca normal. No siempre es así. Si en cambio si le pongo un beta bloqueador, un bloqueador de calcio, lo tumbo, lo empeoro, se viene todo abajo, ¿no? Listo, ¿alguna consulta?